Es el Día Mundial del Corazón y de eso vamos a hablar, Julia. Exactamente, vamos a hablar de nuestro corazón en esta Semana Mundial del Corazón. ¿Y quién mejor para hablar de este tema que nuestro cardiólogo Luis Rodríguez Padial? Bienvenido, ¿cómo estás? Hola, muy bien, muchas gracias. ¿Qué tal? Además, él dirige una clínica de medicina y prevención cardiovascular porque, Luis, lo más importante siempre es la prevención. Hasta un 80% de enfermedades cardíacas se podían prevenir si nosotros hiciéramos ese análisis previo. Efectivamente, esa es la ventaja de las patologías cardiovasculares, ¿no? Que siendo la principal causa de muerte y enfermedad, en gran medida se pueden prevenir adoptando unos hábitos de vida saludables, adecuados. Y lo que yo no sabía, doctor, o por lo menos no estaba al tanto, es que se da más en mujeres, hasta 10.000 mujeres más que hombres pueden padecer problemas de corazón. Efectivamente, porque las mujeres tienen cierta protección, tienen menos problemas hasta que empieza la menopausia. Las hormonas las van protegiendo, pero a partir de ahí aumenta mucho más el riesgo y ese es un problema del que las mujeres no son conscientes. Se sienten protegidas porque la tensión la tienen bajita, el colesterol también, pero a medida que pasan los años no se controla la tensión y cuando queremos acudir o han tenido un ictus o han tenido un infarto, ¿no? Bueno, como saben, esta semana se celebra el Día Mundial, se está celebrando el Día Mundial del Corazón. Tenemos al prestigioso cardiólogo Rodríguez Padial y, por supuesto, cualquier consulta que quieran hacer sobre este tema, 925 28 87 91 o a través del WhatsApp 660 37 3930. Algo tan sencillo, Alfonso y Luis, como mantener nuestro corazón sano es pues cuidarnos nuestra alimentación, hacer ejercicio. Cuando vamos a la farmacia por los medicamentos que nos han recetado, tomarnos la tensión de vez en cuando. ¿Qué más Efectivamente. La alimentación y el ejercicio son esenciales para todos, desde el que no tiene nada para prevenir que aparezcan los factores de riesgo, la hipertensión y tal, como para el que ya los tiene. O sea que eso tal. Luego ya pues habrá personas diabéticas que además de eso tienen que tomar la medicación que le indique el médico y conseguir tener un buen control de la glucemia. Personas que tengan el colesterol alto, que además del ejercicio y la dieta tendrán que tomar medicación, las personas hipertensas, o sea que hay un añadido en un grupo, pero la base es una dieta sana y el ejercicio. Y déjeme que añada otra cosa, el tabaco. Efectivamente. Que es una de las principales causas también de cualquier enfermedad o fallecimiento. Enfermedad cardiovascular, eso lo habíamos dejado ahí un poco apartado, pero es fundamental el tabaco, además como un elemento que suele desencadenar episodios, un infarto, fundamentalmente, en gente que ya tiene otros factores de riesgo previos. Por eso todo lo que sea eliminar lo que nos perjudica, cuanto antes lo quitemos, claro, mejor. Y nos centramos en el tema del corazón, pero el tabaco pues produce cáncer pulmonar, en fin, que afecta a otros territorios, lógicamente. A otras zonas. Luis, es importante que digamos que con el confinamiento se han duplicado el número de infartos, es decir, que mucha gente ha dejado de ir a la consulta cuando ha tenido ciertos síntomas. Ha ocurrido un fenómeno complejo, que cada uno lo ha descrito de una manera. Por una parte, inicialmente se vio que había disminuido hasta un 40% el número de pacientes que acudían con infarto. Ha sido en parte por dos cosas. Primero, porque muchos pacientes, por desgracia, fallecieron. Y han fallecido más los pacientes mayores, que suelen ser los que más problemas de corazón tienen, con lo cual si te ha dado el coronavirus, pues no te da el infarto, lógicamente. Y luego porque otros pacientes se han retraído por miedo a ir al hospital, que veían que estaban y por prudencia, miedo y porque veían que el hospital estaba inicialmente saturado, pues no han ido. Y cuando han venido, pues muchos ya era tarde, el tratamiento ha sido menos eficaz, o sea que ha sido una mezcla de esos factores. ¿Y están observando ustedes también que la gente que ha superado el coronavirus luego puede desarrollar algún problema cardiovascular? Sí, hombre, no tenemos un seguimiento lo suficiente para ver qué pasa en el futuro, pero ya está ocurriendo. Primero, en la fase aguda, el coronavirus a algunos pacientes le afecta al corazón. Realmente se ha visto que el coronavirus, aunque empieza en los pulmones y tal, pero realmente afecta a las arterias del organismo. Como las arterias van a todos los tejidos, pues hay a quien le puede afectar al cerebro y hay un aumento de ictus, al riñón y tal, siendo el pulmón el más afectado. Y el corazón, pues cuando se ha determinado la analítica que hacemos nosotros para el infarto, las troponinas que te indica cómo está el miocardio, un porcentaje muy alto de pacientes han tenido elevación de las troponinas, o sea que hay cierto daño miocárdico en esos pacientes. Y en algunos con arritmia, muerte súbita y tal. Por suerte, no los más. Pero que es un porcentaje la alteración de las enzimas en un número muy importante de pacientes y habrá que ver en el futuro si ese daño que se ha producido puede dar lugar a arritmias, a insuficiencia cardíaca si se mantiene en el tiempo o no. Y doctor, cuando nosotros tenemos un infarto tenemos unos síntomas muy diferentes en los hombres y en las mujeres. Es curioso
pero, por ejemplo, una mujer empieza a notar como aquí en la boca del estómago una sensación extraña, ¿verdad? Es importante que lo describamos para que la gente Sí, lo efectivamente. tenga en cuenta. Hombre, son algo diferentes, no tanto, depende cómo se describa, porque nosotros decimos que cualquier molestia o dolor que aparezca casi entre la nariz y el ombligo puede ser del corazón, porque depende del territorio coronario afectado. La cara inferior del corazón pues a veces se confunde con una mala digestión, un dolor de estómago de cualquier tipo. Sí que conviene, sobre todo en las mujeres de un riesgo mayor, que las personas diabéticas lo son, pues evidentemente consultar, porque incluso algunos pueden no tener un dolor como tal. Y de hecho, cuando nosotros decimos a los pacientes, ¿y cómo tiene el dolor? No, mire usted que no me duele, es presión, es no sé cuánto. Y mire usted, nosotros a todo eso casi le llamamos dolor, pero tal, o sea que son manifestaciones distintas. Pero siempre deberíamos acudir, porque a quien no le ha dado de repente un dolor y dice, a ver si me está dando un infarto, y luego en realidad forma parte del estrés. ¿Hay que acudir siempre que tienes un dolor? No. Estaríamos sobrecargados. No, pero claro, los- ¿cómo lo identifico Los yo? pinchazos, eso que vemos mucho, me dan pinchacitos, eso habitualmente no es nada. El dolor que dura menos de un minuto, si no te han dado una puñalada, eso no es nada. ¿Entiendes? O sea, que hay dolores que ya sabemos El dolor que ese no... que se cambia, que dicen, El "Ay, se me dolor pone debajo". que uno tiene un dolor y que mueve el brazo en alguna postura, se alivia y tal, habitualmente no es nada. Esos son dolores que es la clínica que nosotros utilizamos. Aún así, a veces esos dolores se pueden mezclar con otros. Si uno tiene un alto riesgo, porque es un diabético, un fumador, tiene una tensión alta, ha tenido un infarto previo, pues a veces pueden aparecer dolores que se mezclan con un dolor que parece mecánico, pero nosotros vemos en el electro que hay cambios. Pero gente joven o gente sin mucho riesgo, con ese dolor tipo pinchazos, dolor que al moverse se modifique tal, no suele ser del ¿Y corazón. unos mareos pueden tener repentinos, pueden tener relación también con el corazón o con un infarto? Hombre, en teoría sí. Es poco probable, porque el infarto puede producir alguna arritmia, que el corazón se ponga lento y entonces se puede uno marear. Pero si es una cosa así súbita y transitoria, que uno está agachado y se levanta y se marea un poco, eso suele ser más bien un problema de tensión, que la tensión a lo mejor está demasiado justa y tal. Claro. Si se pasa enseguida, pues no, porque eso es muy corriente. Ahora, si uno está y de pronto se nota mareado y tal, pues evidentemente con sudoración, con frialdad, porque el corazón late menos, pues evidentemente eso puede ser del Y es cuando del ya sí que corazón. tenemos que Ahí ya, acudir. incluso a veces a los médicos nos cuesta trabajo discriminar. Hay pacientes que está claro que tal y otros hay que esperar resultados de pruebas. Entonces, si uno tiene duda, conviene consultar. Si son esas cosas leves, transitorias y tal, pues eso no tiene mayor problema. Esas que hemos comentado de los pinchazos y tal. Y Luis, por ejemplo, cuando hablamos de los síntomas del corazón, son unos síntomas concretos que a veces incluso pasan inadvertidos, porque cuánta gente hay que dice, pues si yo por lo visto me había dado ya un infarto. Gente Eso- infartada que se dice. Eso se ha visto en los estudios que se hacen de reconocimientos en empresas, que cada 2 años se hace un electro. Pues hay un porcentaje que, bueno, no exagerando, sino los datos que he publicado, casi hasta un 20% de los infartos han sido... Un 20% es un porcentaje. Por eso, no se cumple siempre, pero hay datos publicados con eso. Que el paciente no se ha enterado y entonces le preguntas y dice, pues es verdad que un día me dio una mala digestión, no fue al médico, no se trató y tuvo suerte que no le pasó nada. Y resulta que probablemente fue el infarto. Y otros que realmente ¿Y cómo pues, no han evitamos notado eso, nada. doctor? Porque a lo mejor nosotros hemos sentido esas molestias, no hemos acudido al médico y tenemos ahí nuestro corazón dañado y no nos hemos enterado. ¿De alguna manera deberíamos de hacernos esas revisiones para...? Hombre, conviene consultar vigilar? con el médico de que primero conviene hacerse una revisión a partir de determinada edad. Por cierto, por suerte quiero decir, pues ya cada vez más empresas hacen reconocimiento en salud, que se llama, y si no, pues ir periódicamente al médico, sobre todo si uno tiene un riesgo elevado. Eso suele ser más frecuente en pacientes fumadores, pacientes diabéticos, ya con cierta edad. Antonia nos llama desde Escalona, el Luis. Se tiene que cambiar la pila del marcapasos. Antonia, buenos días. Hola, buenos días. Aquí está el doctor para que le pregunte. Vale, gracias. Tranquila, buenos días. Venga, buenos días. Hola. Dígame, hola Antonia. Mira, dígame. buenos días, Muy buenos buenas. días. Me lo cambian ahora el jueves, pero el Ah. lunes tengo que ir a hacerme la prueba esa del COVID, ese, como sea. Efectivamente, sí, la PCR es así. Pero que tengo muchísimo miedo. ¿Por qué? Pues no sé, porque yo cuando me lo pusieron pasé muchísimo. Bueno. Y ahora pues me pienso que es lo mismo, pero no, vamos. quede usted tranquila que no es lo mismo. Ahora, si el cable va bien, porque muchas veces al colocar el marcapaso lo más complicado en algunos pacientes que tienen unas venas así un poquito raras es colocar el Sí. cable. Ajá. Ahora es abrirlo un poco, eso evidentemente hay que hacerlo, se desatornilla, se le quita el marcapaso, se le pone la otra pila, se cierra y punto. O sea que es mucho más breve y habitualmente va bien y sin problemas. O sea que no vaya usted
con ningún miedo. Ay, mucho miedo, tengo mucho miedo. No, pues Oye, ¿se ha tranquila. quitado el miedo, Antonio? El miedo es libre, ¿Me, pero... ¿Me duermen o me duermen solo el lado? No, eso es, le duermen un poco localmente para que no le duela, porque claro, tienen que cortarle un poquito. Claro, pero claro. sería peor el dormirla que el cambiarle eso. Bueno, Antonia, Bueno. pues quédese tranquila, va a ir Vale. todo muy bien. Muchas gracias. Gracias, Ya verá que bien va a ir todo. Gracias. Gracias. Bueno, y a Dios, raíz Dios. de lo que estábamos hablando, es verdad que mucha gente que tiene problemas cardiovasculares tiene que ir regularmente a hacerse un chequeo. En los últimos tiempos, vaya usted a saber si próximamente también no va a poder acudir al hospital. ¿Hay alguna forma ahora que está también tan de moda la teleasistencia de que ustedes, los cardiólogos, puedan evaluar a esa persona por algún otro método? Bueno, nosotros ahora estamos haciéndolo por teléfono, hay otros métodos mejores. Nosotros en las consultas sí estamos desde hace algún tiempo viendo a los pacientes nuevos que no han venido al cardiólogo, vienen presencialmente, van espaciados en el tiempo para que no haya mucha aglomeración, se toman las medidas y tal. Y luego a las revisiones, que son pacientes que ya hemos visto y que los vemos al año y tal, a eso lo llamamos por teléfono, con una semana de antelación. O sea, yo hoy he pasado consulta y he llamado a los que van a venir la semana que viene para que haya tiempo. He visto el que tiene la prueba, el que tiene tal, hablo con ellos, veo cómo están y si veo que están estables, las pruebas están bien y tal, les digo que no vengan y les mandamos la revisión para la siguiente con sus pruebas. Sé que hay un proyecto que se va a poner en marcha, porque ahora es solo por teléfono, en el que se va a poder ver al paciente. Hay algunas comunidades que ya lo tienen y por lo que me han dicho en Castilla-La Mancha se va a poner en marcha. Que ayudaría, porque eso da también más tranquilidad, ¿no? Hacer una relación a través de una red social. Es verdad que da mucha tranquilidad. Pero, yo no voy a poder ir al médico, pero tengo a mi pero doctora. a través del sistema del SESCAN, Del porque SESCAN. siempre lo puedes Una llamar aplicación que por un permita teléfono. Ahí está. está muy Pero una bien aplicación, eso. porque claro, son datos clínicos que Eso tal, es. que no conviene que anden por ahí por cualquier medio. Sí, pero Entonces, la cercanía con el doctor, y verle muchos la cara pacientes, y la ahí bata está. blanca Porque nos relaja. lo que me han dicho es que tú vayas a recibir tu cita, vas a tener ahí un código de estos QR. QR de eso que no me salían, ¿no? Y tú lo tal y ya casi te conecta a tu hora con el médico. Muy Entonces, bien. bueno, a ver cómo funciona, pero Pero de que luego dirán las sería un personas valor mayores, añadido. Ay, madre mía, pero no se preocupe porque siempre va a haber una enfermera que le llamará previamente para poder quedar con usted y que todo se haga para que todo el mundo podamos tener de manera accesible esa información. Antes hablabas, Luis, de las arritmias. Sí. Una patología también muy frecuente. A veces el corazón se acelera y otras veces el corazón va más lento. Hablamos de las Efectivamente. taquicardias y las bradicardias. Las dos iguales de importantes. Efectivamente, porque hay gente que requiere un marcapaso, como nos ha comentado Antonia, cuando aparece un bloqueo o lo que llamamos nosotros una disfunción sinusal, el corazón se pone más lento. El corazón tiene que tener una frecuencia para mantener la sangre que necesita el organismo. Y en esos casos, habitualmente los tratamos con marcapasos. Entonces, conviene... ¿Cómo notamos las arritmias? Pues la mayoría de la gente lo que nota son palpitaciones, lo que sensación de que... Pero eso no quiere decir que no estemos nerviosos y notemos eso, que la gente no lo confunda tampoco. Se nota el latido habitual. Lo normal es no notar el latido del corazón. Hombre, si uno se pone nervioso, el corazón late más rápido. Hay gente que nota fallo del pulso y tal. Y a veces puedes perder el conocimiento, te puede doler el pecho, puedes tener dificultad para respirar, porque hay gente que a lo mejor tiene una taquicardia que está a 130 por minuto y no se entera, pero el corazón se va afectando y al final tiene dificultad para respirar. Doctor, nos vamos a ir a Tomelloso con Mamen. ¿Qué tal, Mamen? Buenos días, cuéntenos. ¿Mamen? Mire, yo le llamo, ¿me oye? Sí, perfectamente. Mire, yo le llamo porque tengo un dolor desde hace un poco de tiempo, no siempre, de vez en cuando, en la parte izquierda, en la parte de arriba del pecho, en un trozo muy pequeñito, como de 2 dedos. Y me han mandado una prueba de esfuerzo, pero es que estoy un poco asustada porque mi madre falleció de un infarto. Y entonces quería saber qué puede ser. Hombre, es difícil hacer un interrogatorio así. Si el médico le ha pedido una prueba de esfuerzo, imagino que la ha visto un cardiólogo, ya valorará el dolor. Entre las características de dolores que no sugieren que sean del corazón son aquellos dolores muy localizados, como usted lo describe. Un dolor que sea del tamaño de una moneda mediana, lo tiene uno ahí y tal, eso no suele ser del corazón. El dolor del corazón suele ser algo más difuso. Entonces ya de entrada, pues no sugiere que sea del corazón, pero si encima la ha valorado el médico y le ha pedido una prueba de esfuerzo, pues quédese tranquila, a ver el resultado de esa prueba y ver si... Pero por lo que usted me cuenta, de entrada sí no impresiona mucho. Vale, Esté pues nada, tranquila, muchas Mamen. gracias. Nada, Un Muy besito. amable. Vale, muchas Adiós. gracias. A veces es importante que también insistamos en que cuando los médicos y los profesionales especialistas mandan pruebas, no quiere decir que nos manden pruebas porque vamos a buscar un problema más importante. A veces es para descartar otras Efectivamente, patologías. nosotros vemos un poco la probabilidad que tiene el paciente y nos guiamos por eso, ¿no? Pues si un paciente viene con un dolor muy tal, no le pedimos una prueba de esfuerzo, vamos derecho a un cateterismo, a un TAC o alguna otra prueba. Eso quiero decir. La prueba de esfuerzo, pues pacientes de un riesgo intermedio con este dolor, que bueno,
que si la prueba de esfuerzo sale bien nos quedamos tranquilos y sabemos Y que hay que eso hacer no más es del pruebas. corazón, o sea que la utilizamos un poco para disminuir la probabilidad de tener la enfermedad o aumentar la probabilidad, porque por desgracia los médicos, por lo menos los cardiólogos en general, la única forma que tenemos de estar seguros de que no hay nada en el corazón es mirarlo con un microscopio y eso no podemos, entonces utilizamos pruebas para acertar más o menos en el diagnóstico. A ver, doctor, nos llama Beatriz de Toledo, dice que tiene 40 años, lleva 3 años tomando extrasistoles, dice por palpitaciones. Que tiene, sí, tomará, que son las palpitaciones se deben a extrasístoles, que es que el corazón da algún latido más y a lo mejor toma algún beta bloqueante, que es lo que mandamos. ¿Son medicamentos de por vida? Le hace esta pregunta. Beatriz. Bueno, pues depende a qué se deban los extrasístoles. Muchas de las pacientes jóvenes tienen extrasístoles y el corazón es normal y no sabemos. A veces incluso, en otros casos hay que descartar que no tenga un problema de tiroides, que no tenga alguna miocardiopatía. Mandamos, habitualmente son beta bloqueantes, suelen terminar en OL, bisoprolol, atenolol, una cosa así, y se pueden mandar una temporada. Incluso los mandamos para ver si disminuyen los extrasístoles. Si mandamos una dosis pequeñita y desaparecen los extrasístoles, se lo dejamos. Bueno. Pero a veces no responden y cambiamos por otro fármaco, algún calcioantagonista. Si son muchos los extrasístoles, cada vez se está haciendo más, que se pueden incluso con un catéter, se localiza el sitio, se quema entre comillas, se localiza y tal, y se quitan muchas veces. Pero esos ya son casos muy avanzados. Cuando son pocos extrasístoles o no hacemos nada o damos beta bloqueante. Bueno, pues espero que se quede más tranquila y si no, pues lo revisa y seguramente se lo quitarán. El soplo, por cierto, que también es una... Sí, es un problema frecuente. Pues el soplo puede ser de nada a una cosa grave. Lo que indica el soplo es que el corazón, en la sangre, cuando pasa por el corazón, produce un ruido. Que lo tienen muchos niños que no tienen cardiopatía y tal, que es el soplo funcional. A las mamás y a los sí, papás efectivamente, entra mucho agobio, el 90% y en los jóvenes, en los críos el más del 90% no son nada, pero sí que conviene estudiarlo. Y que desaparecen después con el efectivamente, tiempo. Y luego con los años aparece otra vez ya por la edad, porque las válvulas se ponen un poquito más. Claro, pero me refiero a que si un niño ha sufrido un soplo es normal que con el tiempo lo vuelva a sufrir. No necesariamente, si es un soplo funcional puede desaparecer, pero los deportistas también pueden tener un soplo. Lo que sí conviene es que si hay un soplo que al médico le parece que es lo suficiente como para hacer un estudio, hacer un ecocardiograma, que es lo que nos permite descartar, porque a veces el soplo puede indicar que una válvula está estrecha, que la válvula no cierra bien, que el corazón tiene algún pequeño orificio de nacimiento, o sea que hay algunas patologías que se detectan por el soplo y que requieren un tratamiento. Lo que pasa es que, claro, cuando uno coge a todos los pacientes con soplo, la inmensa mayoría no tienen nada. Un cardiólogo ya al auscultar sabe si el soplo se puede ver a algo o no. Y entonces, pero bueno, pues se hace un eco y una vez hecho un eco y descartada patología, olvidarse del problema. Olvidarse del problema. Pues vamos a escuchar un WhatsApp, vamos a leerlo, que nos lo manda Ana María. Dice: hola doctor, pasé la COVID en abril y desde entonces tengo palpitaciones más fuertes, sobre todo por la noche. ¿Debo preocuparme? Bueno, sí convendría hacer algún estudio. La COVID se ha visto que lo que sí hacen algunos pacientes es, eso que hemos dicho, afectar al corazón y puede dar lugar a arritmias, o tiene tendencia a producir trombos, que a veces pueden ir al pulmón y tal. Entonces, convendría ver si tiene dificultad para respirar, si no, a lo mejor no es nada, porque también pues se quedan los pacientes con mucha debilidad y obviamente eso te afecta psicológicamente, porque el trauma de haber estado ingresado, de ver que la cosa podía ser grave y tal, pues te afecta. La única forma es hacer un electro en ese momento, o poner un holter, ver esas extrasístoles a qué se deben y descartar que haya problemas en el corazón. He visto muchos pacientes COVID que han llevado puesto el holter, es una manera también de vigilar, o sea que sí que le decimos a Ana María que sí conviene mirarla, porque consulte. A lo mejor vemos que esas palpitaciones que se notan no son nada, bueno, pues ya está, nos quedamos tranquilos, o realmente tiene extrasístole o tiene alguna cosa, sí conviene consultarlo. Mucha gente se pregunta, yo no he tenido secuelas COVID después de pasar la enfermedad, pero sí que mi miedo es, ¿tendré después? O sea, ¿en qué momento pueden aparecer? ¿Hay un plazo? No lo sabemos porque evidentemente no tenemos un seguimiento. Totalmente. Si dentro de 20 años va a aparecer algo, es difícil. Bien, si uno está bien, pero está bien. Es poco probable que si inicialmente no has tenido nada, el daño, no ha habido un daño de corazón tal, que luego aparezca. Porque además ya cada vez sabemos que existe el riesgo de los trombos, se mantiene la anticoagulación, miramos, porque al principio el problema es que no se sabía, se trataba con lo que se sabía, y muchos pacientes morían por trombos, ya eso rara vez ocurre. Y ya, se evita que haya un trombo. Incluso anticoagulación oral. Me va a permitir que comentemos, muchas veces nosotros pulsamos un poco cómo están las cosas con los profesionales de la medicina que vienen aquí, y me decía el doctor Padial, bueno, parece que se está estabilizando un poco la cosa, ¿podemos ser optimistas en que esa curva se ha estabilizado y que tiende a bajar, o hay que ser prudentes? De momento estamos en lo que llama un plató, en una fase plana, iba subiendo, bueno, pero esto está bien. Pero durante los últimos 5 o 6 días
pues la cosa está estable, incluso con una ligera tendencia a disminuir. Yo creo que eso va a depender de que nos responsabilicemos todos, de que sigamos haciendo las cosas bien, y lo que esperamos dentro de esto tal, pues va a haber pequeñas fluctuaciones, pues un día tal, no sé cuánto, pero a ver si va teniendo tendencia a bajar, como estamos viendo por lo menos en nuestro hospital aquí en Toledo. Ojalá. Muchas gracias, doctor Luis Rodríguez Padial. Cuidamos el corazón siempre con nuestro cardiólogo. Semana del corazón, y ya saben, cuando noten algún síntoma que es más grave o más raro de lo normal, siempre consultar al cardiólogo y prevenir antes que curar. Efectivamente.